No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Guadalupe Loaesa en No hay lugar común. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Igualmente, Ricardo. Estoy felicísimo. Muchas gracias. Has estado escribiendo sin parar ahora de los niños bien. Que no son tan bien, ¿verdad? Ya no estoy ni tan niños ni tan bien. Bueno, siguen siendo muy niños, son como Peter Pan. No crecen. No crecen. Pantalones cortos. El síndrome de Peter Pan. No, pero fíjate que sí, es un tema muy recurrente porque no dejan de aparecer. Te leí muy enojada con lo Sí, que hicieron estaba estos muy muchachos enojada. del Cumbres y del Irlandés. A ver, ¿qué es lo que más enojo te produjo, Guadalupe? Su prepotencia. Ver el mundo desde sus privilegios. No me gusta que se sientan tan, ¿cómo te puedo decir? Ahora sí, esa conciencia de clase, entre comillas. ¿La tienen o no la tienen? Sí, sí la tienen. O sea, Ese actúan dinero, así porque tienen esa conciencia de clase. Sí, pero que se las da el dinero, ni la cultura, ni tampoco sus apellidos son tan, tan viejos, pues. Es un dinero nuevo, por lo general. Su racismo, su clasismo me irrita mucho. No son finos, no son... No, para Tú has nada. hablado de las yeguas finas, ellos no son educados. percherones finos. No, llegan a las gasolinerías y dicen, llénamelo. Digo, ¿me entiendes? No tienen el menor, ¿cómo te puedo decir? No hay ninguna empatía. Y además otra cosa que me llama mucho la atención, que no quieren a México. No saben qué es México, no saben dónde están parados. Ven a México, pero sus playas como turistas, ya sabes. No hay ningún compromiso. Por eso México no los quiere. Pues hay una lucha de clases, sin duda, pero muy subterránea. Siempre ha estado muy subterránea. En los sótanos, Sí. la idea es querer ser como ellos. Si hay una aspiración a ser como por ellos. Supuesto. Sí, los queremos y no los queremos al mismo Así es, tiempo. Ricardo. A ver, ¿cómo te explicas que prácticamente todos los diarios mexicanos hay unas secciones sociales muy importantes? Y le deja dinero a los periódicos. Que deja mucho dinero a los periódicos y que no existe en otras partes del mundo, ni en los Estados Unidos, ni en Francia, no sé, en Alemania. No es posible que sigamos, pero esto surge, estas crónicas sociales, desde los 30 en México y no ha cambiado en ese sentido. Ahora, de Town and Country a Club Social sí ha habido un tránsito. Sí, de acuerdo. Ahora son peores. Sí. Sin duda, alguien lo dijo antes que yo, eres una de las grandes cirujanas de esa parte de la sociedad. Bueno, has metido bisturí, la has explicado. Sí. Pero siempre uno está obligado a preguntarse, ¿por qué me interesa ese tema y no otro? Sí, ¿Por qué no cierto. estudias los protozoarios? ¿O por qué Exacto. no estudias las nubes? ¿Por qué la élite se te volvió un tema de estudio, Sí. análisis, al punto de tener tantos libros sobre ellos? Exactamente. No, y sobre todo el enfoque de estas élites, porque no hay duda que hay una crítica, una denuncia. Muy dura. Entonces, claro, yo me lo he preguntado también muchas veces. ¿Algo en tu infancia, algo en tu familia, algo en tu relación con tus hermanos, con tus hermanas? Yo creo que fue mi madre. Mi madre era una niña bien tapatía. ¿Bien tapatía o niña bien, tapatía? Niña bien tapatía. Okay. Niña bien tapatía, pero una mujer, una guerrera así muy fuerte. Pero fíjate que el caso de mi madre y el caso de la historia familiar, mi abuelo era un hombre que venía de una clase social que nada tenía que ver con mi abuela. Mi abuela Lolita Villagordoa López Portillo. O sea, el apellido grande. Ya, de Guadalajara. De Guadalajara. Bueno. ¿Y tu abuelo era? Rafael Tobar y Ávila.
¿También de Alfornia? Sí, no para nada. Nada. Cero. Ahora sí que de la corte al cortijo. Ay, qué bonito. De la corte al cortijo. El abuelo era plebeyo. Y mi abuela era súper niña bien. Y yo creo que en casa de mis abuelos siempre se dio esta lucha de clases, pero ahora sí que también muy subterráneamente, pero Te tengo aquí. sí, Con los modos, con las palabras, con el discurso, con los qué se expresa. silencios, con los silencios. Porque mi abuelo, siendo un hombre muy rústico, muy vital, muy, sí, bueno, educó a 5 hijos con carrera, en fin, muy, muy admirable. ¿A qué se dedicaba él? Él era tenedor de libros, como se decía antes, contador. Pero siempre existió como una especie de gap entre los dos. Sí, Sobre todo mi de- abuela, de por ejemplo. abismo entre Sí, ambos. sí, tenía un estilo de vida muy distinto mi abuela que mi abuelo. Pero mi abuela, que era una mujer muy católica, todo se lo ofrecía al Señor. Por lo que estoy entendiendo, tú te ascribiste al partido de tu abuelo. No, porque mi madre, de alguna manera tienes razón, pero mi madre recibió la sensibilidad de ambos. Mi madre, siendo una mujer muy inteligente, percibe esa, entonces tenía complejos sociales, pero también tenía las referencias de su madre, pero también tenía esa especie de susceptibilidad o sensibilidad social. A ver, te tengo aquí. Hay que estar fracturado. O sea, la división de clases tiene que estar dentro de ti para Un poder poco, observar los dos claro, mundos, porque compararlos y criticarlos claro, incluso. porque yo lo que pasa, creo que salgo y entro con mucha facilidad. Eres un puente que en este país no hay muchos. Entonces, sí, pero entonces entro, por ejemplo, yo al cabo de 10 minutos de estar con las niñas bien, hablo igual que ellas, uso las mismas expresiones, la misma actitud, pero también me salgo muy rápidamente. Si vas a Tepito, empiezas a caminar así Casi, con contoneo. casi. Finalmente soy una desubicada. Ahora, esa es una ruptura de clase, la entiendo. ¿Hay alguna otra? Ser más chica en tu familia. Sí, desde luego la séptima de una familia de 9. A ver, ¿eso también te marca? Sí, claro. Ahora sí que Te hace infancia es diferente. destino. ¿Por qué? ¿En Porque- qué eres diferente a tus Porque te hermanos? vuelves muy observadora. Tienes la escuela de las mayores, la nostalgia de las mayores, las referencias de las mayores. Imagínate que mi casa era como Mujercitas. Bueno, toda soy guardada la novela, ¿no? Todas vestiditas lindas. En cada una de ellas con su personalidad. Y había mucha competencia, porque mi mamá nos podía competir, que como sea, puede ser un acicate en la vida, la competencia. Y entonces había, bueno, yo quería ser como la segunda, y de repente me despertaba como la cuarta, y quería ser tan guapa como la quinta. ¿Y cómo viven las demás que seas la que tiene mayor fama hoy? Y mira que todas han sido exitosísimas. Pues sí, Pero no- tu fama, sin duda, no- precede. no les caigo de todo bien. ¿Por esa razón? Claro, porque me salí, porque cuento las cosas, porque hablo de mi abuelo un poco rústico. Y Te porque divorciaste primero que nadie. me divorcié Eso marcó. en 82, ¿cómo no? Sí, sí. Eras joven, tenías hijos Y pequeños. luego Y escribía. además estabas con un muy buen partido, hay que decirlo. bueno, No voy a hablar me ahorita de tu súper exmarido, bien no es buen casé, gusto. Me casé, pero muy bien. Te casaste muy bien. Con un Sciences Po, un francés francés. muy próspero, tenía una empresa textil aquí en México muy Y importante. tus rupturas te iban a romper con él también. Ah, pero no sabes, Ricardo, fue un escándalo. Yo creo que me iban a meter en el San Rafael. ¿Te acuerdas que antes estaba en la clínica de San Rafael? Bueno, también te pueden haber metido la Y me iban a Castañeda, dar ¿no? electroshocks. Nadie podía entender. No, nadie. No. Sobre todo que yo escribía entonces, ya empecé a escribir del 1+1. Y mi compañero después y tuviste un éxito enorme. Apenas te pusiste a escribir, todo el mundo se puso a leerte. Estaba en el taller de Elena. Estabas en el taller. ¿Fue Elena Elena Poniatowska. Poniatowska la que te Sí, dio sí, pluma sí, y estilo? También, fíjate, Elena muy rebelde y también... Y aparece en ese momento de tu vida un periodista de izquierdas, no muy guapo, quizá parecido a tu padre, nada más que no era tenedor de libros, sino de historias. No, Granados Chapa en tu Sí, vida. exactamente. Fue un parteaguas muy importante. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de él? Mira, en primer lugar, su inteligencia, su capacidad de trabajo. Entonces era el mejor periodista de México. No había como ahora, como tú, que hay
no, bueno, tú eres Yo uno creo de que los si siguiera mejores vivo periodistas. seguiría siendo el mejor periodista de México. No, ¿eh? no, Estoy pero convencido. era leer la columna de Granados Chapa, Plaza Templo Mayor, no, te No, digo, Plaza Plaza Pública. Pública, perdón, Plaza Pública, era un must. Tú no podías salir de tu casa sin haberla leído. ¿Qué Porque vio en ti? yo creo que, bueno, yo creo que le llamó la atención ese halo de niña bien. Yo creo que le llamó, yo creo que como mi O la abuelo. rebeldía de la niña bien. A ver, Sí, fue sí. eso? Él enseguida advirtió que algo no embonaba en mi vida. Parecía todo resuelto, en tecnicolor, todo muy bonito. Y de pronto había como una especie como de desajuste, pues, de insatisfacción. Y era fascinante ese desajuste. ¿Era qué? Fascinante ese desajuste. Pues sí. Magnético, lo atrajo ese Sí, desajuste. sí, sí. Él me representaba, ¿sabes qué me representaba? Parece cursi ahorita, parece como de novela, pero un México que no conocía. No hay lugar común, Guadalupe Loaesa, sin duda, contigo no lo hay. Gracias. Estamos hablando de tu biografía y en algún lugar estoy oyendo la de México. Sí. México dividido, no, partido, es eso. sin puentes, incapaces de vernos el uno al otro, lleno de rupturas. Gente como tú ha logrado conciliar esa ruptura. Justamente cuando yo conozco a Miguel Ángel Granados Chapa, me representa ese México, pero sobre todo con compromiso, con ganas de denunciar, muy ético, muy honesto, muy crítico. Todo eso me atrajo enormemente. Pero yo ya leía el 1+1, ya sabes, y oía Radio Universidad. Entonces yo ya traía por ahí una semillita. Ya te habías movido de código postal. Sí. No, el código postal, yo vivía en Las Lomas. Yo vivía en Las Lomas, pero muy inquieta, ¿sabes? Y ¿sabes que comencé a darme cuenta en el mundo en que me movía, que era realmente, pues, ahora sí, un mundo raro? Vino la devaluación. ¿Raro cómo? ¿Cómo? ¿Raro cómo? Ay, porque vivían en una jaula de oro pendiente de un balcón, porque un desconocimiento de México, mucha crítica. De ¿Por qué nuevo, usaste el pasado? ¿Vivían o viven? Viven. Pero es otra, aquí la movilidad social, tú la conoces mejor que nadie, pues pasa cada 6 años y ahora cada 2 años, cada 6 meses ahora, ¿no? Es una movilidad social que ocurre por fenómenos políticos, no económicos, no de esfuerzo, no de trabajo. Okay. Exactamente. Entonces, el fenómeno del dinero también se mueve muy rápidamente. Y entonces yo me acuerdo que estaba en una reunión y una de mis amigas contó que estaba en Valle de Bravo y que entonces estaba de su lancha, la ayudaron cuando llegan a tierra, ya que baja de la lancha. Entonces dice, el lanchero me dio la mano y se la vi tan prieta que preferí ahogarme antes que dársela. No lo podía creer. No, yo dije... ¿Escribiste esa historia? Sí dijo, así ¿Y le escribiste esa historia? Sí, creo que lo comenté por ahí. Ya no me acuerdo de uno de mis textos. Me acuerdo que me levanté, fui al baño y me puse agua así, para no desmaquillarme mucho, tantita agua. Dije, no lo puedo creer, no lo puedo. No voy a seguir aquí. No, yo dije, no puedo. No puedo. Cierro nada más esta conversación. Sí. ¿Te has sentido traidora a tu clase? Sí, ¿Te han de alguna tratado manera, de traidora sí. y te has sentido sí, traidora? cómo no, claro. ¿Y cómo gestionas esa traición? ¿Cómo te repites? Pues no con está mal? cierta culpa. ¿Te sientes culpable de haber abandonado tu lugar de origen, tu cuna? Sí, de alguna manera, porque hubo costos en todo esto, Ricardo, costos, hubo el divorcio, mucha ruptura, mis hijos, hubo dolor. No fue tan sencillo, parece ahorita contado jajaja, pero no fue sencillo, ruptura con mi familia, con mis hermanos, mucha falta de comprensión. Yo les decía, ¿pero por qué no me comprenden? ¿Por qué no me preguntan si soy feliz? Mucho juicio. Entonces no fue fácil al principio. Y bueno, sí, cierta culpa sí, porque perdí muchas amigas. Es curioso porque mientras estás resolviendo esto, tu mirada se va volviendo pública y es una mirada muy apreciada. Y se nota por la enorme cantidad de lectores, por el diálogo que se establece contigo, por el personaje público que Pues te ya han pasado vuelves. muchos años, estamos hablando de hace 34 años. Por eso es una 35 delicia años. saber cuáles fueron los cimientos de Guadalupe Loaesa. Recientemente leí otro texto tuyo que, no te voy a negar, me sorprendió un poco, cuando hablabas del Macron mexicano. A ver, decías que
senador actualmente, Armando Ríos Peter, podía ser el Macron mexicano. Y lo que alcancé a leer el texto es que a ti te gustaría ver un Macron mexicano. A ver, ¿qué es eso del Macron mexicano en El tu Macron cabeza? mexicano es un hombre, lo hemos visto, bueno, desde luego con ética, honesto, con otra visión del mundo, un hombre valiente. Bueno, Macron, el Macron francés, bueno, es un hombre capaz de hablar de tú por tú con Trump y en su idioma, que también eso es importante. Es un hombre preparado. A mí me gustaría un político fresco, con otras propuestas, que entienda el mundo, que sea exportable, como decía mi madre, que había dos tipos de mexicanos, los exportables y los no exportables. Y eso me llama la atención, Macron, que sea tan universal, que tenga cultura, Ricardo. A ver, hay un hecho, un lugar común Sí. cuando uno se acerca a su biografía y es este matrimonio con una mujer mucho mayor que fue su maestra. Eso lo hace muy entrañable. Ayúdame a ver, ¿por qué esa historia familiar, ese matrimonio, lo ha calificado tanto, lo ha presentado al mundo? Es como su tarjeta de presentación, tengo que decirlo. Absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Bueno, casarse con una mujer mayor te da una pero tarjeta de por presentación? amor, ¿te das cuenta el valor? Por amor. Y porque es un hombre que ha roto pues, muchos esquemas. Pues imagínate, esa mujer Barbie, por ejemplo, en el caso de Trump. En el caso de Trump es una Melania, Melania. pues es bellísima, de pómulos así, muy pronunciados, parece modelo, parece Es, fue. italiana, es guapísima. Pero no habla, no participa, no hay compromiso, no tiene una propia opinión. Entonces, imagínate, Brigitte, que se llama la esposa de Macron, es maestra. Es una mujer, la pareja se enfrentó con mucho juicio también por parte de la familia, por parte de los hijos. Ella estaba casada con un banquero muy próspero. Y lo dejó por su alumno de preparatoria. De preparatoria, que no sabía que se iba a convertir en el presidente de la República, imagínate. Pero un muchacho que hablaba de poesía, que tenía una capacidad intelectual impresionante de reflexión, era analítica y que le llamó la atención necesariamente. Y entonces, imagínate, se unen por amor, a pesar de la diferencia de edad. Pero ¿por qué nos llama tanto la atención? Porque se trata de una mujer con un hombre, la mujer mayor. Pero ¿cuántas parejas vemos de hombres mucho mayores que la mujer y no pasa nada? Nuestra cultura está cargada de estigmas. Sí. Y es difícil quitártelo, ¿no? Sí, claro. O sea, donde te dejó la cigüeña, te dejó un estigma grandote. Así es. ¿no? Naciste así es. para barredor, naciste para abogado, Sí. naciste para, bueno, para nada, pero no te preocupes, Sí. vas a seguir así. Te oigo y veo a alguien que como con un cincel Sí. rompe los estigmas. Te oigo hablar de Macron y de nuevo, lo que te llama la atención es que es alguien fuera de lo común. Fuera de lo común. Fuera de lo común, un hombre que no le importaban los convencionalismos, que tenía sus propias convicciones. A ver, ya me convenciste, yo también quiero un Macron mexicano. Sí. ¿Quién es? ¿Por qué Armando Ríos Peter? ¿Por qué no? Porque es joven, Ajá. porque tiene propuestas. Acabo de cenar con él, nos habló, un grupo de amigos, nos habló durante 3 horas sobre sus propuestas. Entonces lo escuché, conoce el país, fue senador, bueno, ya va a renunciar, pero fue diputado, quiso ser gobernador de Guerrero, él nace en Guerrero, conoce, bueno, el problema de Ayotzinapa, lo tiene muy claro, conoce toda la política, todos esos Tejes, manejes. los tejes y manejes de O sea, la no es corrupción, un ciudadano salido impunidad. de la incubadora. La tiene muy difícil. Imagínate que le queda muy poquito tiempo para darse a conocer. Imagínate un candidato independiente en Coahuila, pues yo creo que ni saben que es un candidato independiente, ¿me entiendes? No la tiene nada fácil, pero es una alternativa, es una voz fresca que nos hace reflexionar y que de alguna manera balconea a los demás. Un puente. Un Como tú puente, lo has sido con tu Es literatura. otro México. A ver, lo que estás hablando en realidad es que a este país le hacen falta puentes. ¿Qué falta en este A país? este país le hacen falta puentes. Sí, pues. Le hace falta Sí, conectar sí, opuestos. claro. Le hace falta que Sí. la Fíjate. señora de las Lomas visite Guerrero. Claro.
a este país le hace falta romper con los muros. Reconciliación, dice, insiste mucho Armando Ruiz Peter sobre la reconciliación. Hay que reconciliarse entre los mexicanos, porque estamos muy enojados, porque nos sentimos víctimas, porque estamos llenos de resentimientos y nos tenemos que reconciliar para tender esos puentes. ¿Tienes alguna esperanza con este país? Con este país, Con claro, México. claro que la tengo. Compártemela, porque hay días que amanezco triste Ya y lo hoy es uno de sé, si esos. te escucho. Otros no. Y me tanto. mortifica que amanezcas triste. Mi esperanza es la sociedad civil, son los mexicanos, que a veces también me desesperan mis compatriotas y yo, incluyéndome con ellos, ¿me entiendes? Pero yo creo en las nuevas generaciones. Yo creo que va a surgir ese Macron. Quizás no En esta elección. en esta elección, pero sí va a surgir. A ver, me siento hoy entre dos tribus. Sí, Los autocomplacientes, sí. que insisten que todo está bien, pero algunos no nos atrevemos a verlo. Y los autoflagelantes, Sí, sí. que dicen todo está mal, Todo pero está mal. aquí hay unos Tú hipócritas. estás entre los dos. Me siento atrapado entre esos dos. ¿Cómo, Sí. cómo hacer Porque que...? los dos tienen razón. Porque los dos bandos, tú los escuchas, pues sí, eso sí es cierto. Y dices, no, pero mira lo que podemos ofrecer turísticamente, y mira todo lo que tenemos, y nuestra historia, y somos 122 millones de habitantes, y los otros que dicen, no, somos un país mal educado, un país corrupto. Sí, es cierto. Las dos cosas son Las ciertas. dos cosas, sí, sí. Pero tú no sabes, yo cada vez como quiero más a México. No sé, estaba leyendo el otro día, bueno, a propósito del caballito. Que lo ya abrieron hace unas lo semanas, qué recuperamos. maravilla. Y estaba leyendo Gonzá debe estar todo lo del feliz. virrey, ya sabes, y cuando estos virreyes, como inauguró el caballito cuando sacó su pañuelito, y estaba la gente, y estaban las castas, los salta para atrás, los no te entiendo. Y yo decía, ese México, no sabes, me dije, ¿cómo quiero a México? No me importa que seamos como somos a veces, pero ¿cómo lo quiero? Y eso es lo que nos falta, querer más a México. Has trascendido vitalmente las contradicciones de tu biografía. Yo creo, de alguna ¿Crees manera. que Es algún día te México. pueda decir de México lo mismo? ¿Pudo trascender Sí, las pues, contradicciones de pues, su biografía? pues, sí, es cierto. Es cierto. Mira, es que si tenemos esa conciencia de lo que somos, si nos aceptamos como somos, si nos asumimos, yo el otro día hablé en un evento muy importante que se llama Espacio Latino, muy interesante. Y entonces hablaban, de hecho, en México y no sé qué, y que había que consumir y unirnos y todo. Entonces, cuando hablé por micrófono, le dije, es que yo estoy muy orgullosa porque yo estoy hecha en México. Mis padres fueron hechos en México. Mi padre, por su familia, Oaxaca, y mi madre, Jalisco. Y yo soy hecha en México. ¿Cómo no me voy a sentir orgullosa? Y bueno, y todo el mundo me escuchaba como diciendo, sean ustedes orgullosos porque fueron hechos en México. Déjame cerrar esta conversación con gran tristeza, porque como quisiera seguirte disfrutando, Muchas y gracias. supongo que lo mismo está pensando la audiencia, con las últimas preguntas. Sí, cómo no. ¿Cuál es tu palabra favorita? México, La palabra que más detestas. la corrupción. ¿Qué sonido te desagrada más? Hay algunas voces, timbres de voz, metálicas. ¿Nasales? La carcajada de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el sonido que más aprecias? Ay, la de mis nietos jugando. Si no hubiese sido escritora, periodista, ¿qué habría sido? Con gusto, con placer. Decoradora. ¿Se te da? Decoradora de interiores o trabajar en la moda. ¿Crees en Dios? Sí creo en Dios, sí. ¿En qué Dios? Es mi Dios, finalmente. En el Dios de mis monjas del colegio francés. Imagínate que dejas este mundo, un día va a pasar. Sí. Y hay un Dios que sale a recibirte en ese lugar, el paraíso, el cielo, donde sea. ¿Qué te gustaría que te dijera, güey? ¿Qué me gustaría que... Bienvenida, niña, bien. No, ¿qué me gustaría que me dijera Bienvenida, niña. bienvenida, niña, bien. Es un Muchas gusto, gracias. de verdad no sabes cómo te agradezco. Gracias, Ricardo Carvajal. Próxima semana, 7 de la tarde. No hay lugar común. ADN.